La desaparición del vuelo MH370, 2014. El 8 de marzo de 2014, un avión con 239 personas a bordo desapareció del cielo. No explotó. No emitió una llamada de auxilio. No dejó restos visibles durante años. Hoy, el vuelo MH370 sigue siendo el mayor misterio de la aviación moderna. ¿Cómo puede desaparecer un avión comercial en plena era del GPS, los satélites y los radares militares? El vuelo MH370 de Malaysia Airlines debía cubrir una ruta rutinaria, de Kuala Lumpur a Pekín. Un Boeing 777 moderno, considerado uno de los aviones más seguros del mundo. Al mando, un capitán con más de 18.000 horas de experiencia. A bordo 239 personas de 14 nacionalidades distintas, familias, estudiantes, trabajadores. Nada hacía pensar que aquel vuelo jamás llegaría a su destino. A las 12:41 de la madrugada, el avión despegó con normalidad. Todo parecía bajo control. A la 1:19, el copiloto pronunció una frase sencilla, casi automática. "Good night, Malaysian 370". Fue la última comunicación oficial del avión. Minutos después, el transpondedor se apagó. El MH370 desapareció de los radares civiles. Pero no del todo. Radares militares detectaron algo inquietante. El avión había cambiado de rumbo. Giró bruscamente hacia el oeste, cruzó Malasia y se internó en el Océano Índico. Durante horas, el avión siguió volando en completo silencio. Sin llamadas de emergencia. Sin señales de alarma. Como si nadie quisiera ser encontrado. ¿Quién pilotaba el avión en ese momento? ¿Y por qué nadie pidió ayuda? Comenzó entonces la mayor operación de búsqueda aérea y marítima de la historia. Aviones, barcos, satélites. Países enteros colaboraron en la búsqueda. Día tras día, el océano no devolvía respuestas. No había restos. No había supervivientes. Solo una conclusión cada vez más clara. El avión había volado hasta quedarse sin combustible. Con el paso del tiempo surgieron teorías. Algunos hablaron de un fallo técnico extremo, una cadena imposible de errores. Otros apuntaron a un secuestro sin reivindicación, sin testigos y sin sentido aparente. También surgió una hipótesis inquietante. Una acción deliberada desde la cabina. Simulaciones encontradas en el ordenador personal del piloto levantaron sospechas. Pero nada pudo demostrarse con certeza. Y luego está la última teoría. Que ocurrió algo que nunca sabremos explicar. En 2015, más de un año después, aparecieron los primeros restos. Fragmentos del avión hallados en playas lejanas. Reunión, Mozambique, Tanzania. Piezas confirmadas como parte del MH370. Suficientes para saber que cayó en el Océano Índico. Insuficientes para saber por qué. Hoy, más de una década después, el MH370 sigue desaparecido. No hay respuestas definitivas. No hay una verdad cerrada. Solo familias que aún esperan. En un mundo vigilado por satélites. Un avión puede desaparecer. Y llevarse consigo 239 historias para siempre.
Tal vez el vuelo MH370 no sea solo un misterio de la aviación. Tal vez sea un recordatorio inquietante de lo poco que todavía entendemos. El asesino de Hinterkaifeck, 1922. El 31 de marzo de 1922, en una granja aislada del sur de Alemania, ocurrió uno de los crímenes más perturbadores del siglo XX. No fue un asesinato. Fueron 6. Y el culpable nunca fue encontrado. La granja se llamaba Hinterkaifeck. Estaba rodeada de bosques, campos abiertos y silencio. Un lugar donde los vecinos apenas se veían entre sí y donde los secretos podían permanecer ocultos durante años. Allí vivía la familia Gruber. Andreas Gruber, su esposa Cacilia, su hija Victoria y los 2 hijos pequeños de esta última. Con ellos también vivía una criada recién llegada, María Baumgartner, que llevaba solo unas horas en la granja. Días antes de la tragedia, Andreas Gruber había notado cosas extrañas. Pisadas en la nieve que venían del bosque. Pero no regresaban. Ruidos en el desván durante la noche. Una llave perdida que nunca volvió a aparecer. Gruber avisó a algunos vecinos. Pero nadie le dio importancia. La noche del 31 de marzo, alguien llamó a la puerta de la granja. Uno por uno, los miembros de la familia fueron atraídos al granero. Allí, en la oscuridad, fueron asesinados brutalmente con una azada. Primero Andreas, luego su esposa, después Victoria y finalmente la niña mayor. El asesino no se detuvo ahí. Entró en la casa. Mató a los 2 niños pequeños mientras dormían. Y horas más tarde, asesinó a la criada en su habitación. Nadie escuchó gritos. Nadie pidió ayuda. Durante varios días, nadie notó nada extraño. El ganado fue alimentado. El humo seguía saliendo de la chimenea. La granja parecía habitada. Hasta que el 4 de abril, unos vecinos decidieron investigar. Lo que encontraron fue una escena de horror absoluto. Los cuerpos apilados en el granero, cubiertos parcialmente con heno, como si alguien hubiera intentado ocultarlos, o como si no tuviera prisa por marcharse. La policía llegó poco después, pero la investigación fue un desastre. La escena fue contaminada. Curiosos entraron y salieron. Los cuerpos fueron movidos. No se tomaron huellas correctamente. Peor aún, todo indicaba que el asesino había vivido en la granja durante días después de los asesinatos. Comió de la despensa. Durmió en la casa. Cuidó del ganado. Como si Hinterkaifeck siguiera siendo su hogar. Las sospechas recayeron sobre varias personas. Un vecino con comportamientos extraños. Antiguos empleados. Incluso el esposo fallecido de Victoria. Ninguna pista llevó a una respuesta definitiva. El arma del crimen nunca fue encontrada. No hubo confesión. No hubo juicio. Con el tiempo, la granja fue demolida. Hoy en el lugar donde ocurrió la masacre, solo hay un memorial silencioso. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Quién mató a la familia Gruber? ¿Por qué permaneció en la granja después de asesinarlos? ¿Y cómo pudo desaparecer sin dejar rastro?
Más de un siglo después, el asesino de Intercaifec sigue libre. En la historia, El exorcismo de Anneliese Michel, 1976. En 1976, una joven alemana murió tras uno de los exorcismos más intensos y polémicos del siglo XX. Su nombre era Anneliese Michel. Su historia, envuelta en dolor, creencias y decisiones trágicas, sigue dividiendo al mundo entre fe, ciencia y responsabilidad humana. Para entender lo que ocurrió, debemos retroceder. Anneliese nació en 1952, en Baviera, en una familia profundamente católica. Creció en un entorno donde la fe era parte de la vida diaria, donde el pecado, la culpa y la devoción eran conceptos muy presentes. Era una joven aplicada, amable, disciplinada. Nada hacía pensar que su vida terminaría convertida en un símbolo del choque entre religión y medicina. A los 16 años su mundo cambió. Una mañana en el colegio, sufrió una convulsión violenta. Los médicos la diagnosticaron con epilepsia del lóbulo temporal, un trastorno que puede provocar alucinaciones, cambios de personalidad y episodios de desconexión con la realidad. Aún así, los síntomas no se detuvieron. Anneliese comenzó a ver sombras que se movían en los rincones. Escuchaba voces que la insultaban, que la amenazaban, que le decían que estaba condenada. Sentía presencias que la observaban mientras dormía. Para ella, aquello no era una enfermedad. Era algo que venía de fuera. Algo que la perseguía. Con el paso del tiempo, los episodios se intensificaron. Anneliese aseguraba ver rostros demoníacos en las paredes. Decía que figuras oscuras se sentaban a su lado en la cama. Escuchaba órdenes que no podía ignorar. Su comportamiento cambió, gritaba sin control, se golpeaba, se aislaba, rechazaba objetos religiosos y afirmaba estar poseída por múltiples entidades. Entre ellas, decía, estaban Lucifer, Caín, Judas y otros nombres que la atormentaban. La medicina no lograba ayudarla. Los tratamientos no funcionaban. Los síntomas empeoraban. Y su familia, profundamente religiosa, comenzó a creer que lo que sufría no era un trastorno neurológico, sino una posesión. En 1975, después de insistir durante meses, 2 sacerdotes recibieron permiso para realizar un exorcismo formal. No uno, sino una serie completa. Durante 10 meses, Anneliese fue sometida a 67 sesiones de exorcismo. Algunas duraban hasta 4 horas. En las grabaciones, su voz aparece deformada, gutural, irreconocible. Gritos, oraciones, blasfemias, frases incoherentes, un sufrimiento que parece no tener fin. Los sacerdotes aseguraban que Anneliese mostraba signos de posesión, fuerza inusual, rechazo extremo a objetos sagrados, conocimiento de idiomas que nunca había estudiado. La familia veía en ella una lucha espiritual. Pero mientras los rituales continuaban, su cuerpo se debilitaba. Su salud se deterioraba de forma alarmante. Anneliese dejó de comer. Dejó de beber. Decía que no podía, que algo se lo impedía. Decía que debía purificarse. Su cuerpo, antes fuerte y joven, comenzó a consumirse. El 1 de julio de 1976, Anneliese Michel murió en su casa. Tenía solo 23 años.
Pesaba apenas 30 kilos. La autopsia reveló que falleció por desnutrición y deshidratación. Su cuerpo mostraba señales de agotamiento extremo. La noticia sacudió a Alemania. ¿Cómo podía una joven morir así en pleno siglo XX? ¿Cómo era posible que nadie hubiera intervenido? ¿Cómo se permitió que un exorcismo reemplazara a la atención médica? Sus padres y los 2 sacerdotes fueron llevados a juicio, acusados de homicidio por negligencia. El proceso fue un espectáculo mediático. La defensa argumentaba que Anneliese había rechazado la comida por voluntad propia, que estaba poseída, que los sacerdotes actuaron según la fe y la tradición. La acusación sostenía que la joven necesitaba atención médica urgente, que su estado era crítico, que los rituales la llevaron al límite. El tribunal escuchó las grabaciones del exorcismo. Escuchó los gritos. Escuchó la voz distorsionada. Escuchó las súplicas. Y escuchó también a los médicos, que explicaron que la epilepsia del lóbulo temporal puede provocar delirios religiosos, visiones, voces y comportamientos extremos. Finalmente, los 4 fueron declarados culpables. Recibieron sentencias suspendidas. Pero el debate quedó abierto. ¿Fue Anneliese víctima de su enfermedad o de un sistema que no supo protegerla? ¿Fue una joven enferma atrapada en un entorno que interpretó sus síntomas como posesión? ¿O fue realmente un caso de posesión que la ciencia no pudo explicar? Hasta hoy, no existe una respuesta definitiva. Para la ciencia, Anneliese sufría epilepsia, psicosis y trastornos influenciados por su entorno religioso. Para otros, sus síntomas no pueden explicarse solo con diagnósticos. Señalan su fuerza inusual, su rechazo a objetos sagrados y las grabaciones como evidencia de algo más. Lo cierto es que Anneliese quedó atrapada entre 2 mundos. Entre la fe y la medicina. Entre la devoción y el miedo. Entre la esperanza y la desesperación. Y ninguno logró salvarla. Su historia no es solo un exorcismo. Es una tragedia humana que nos obliga a reflexionar sobre los límites de la fe, la ciencia y el miedo. Una historia que sigue viva. Una historia que sigue pidiendo respuestas. Una historia que décadas después aún nos hace preguntarnos qué ocurrió realmente en aquella casa de Baviera. Hotel Cecil 2013. La desaparición de Elisa Lam. En el corazón de Los Ángeles, entre calles marcadas por la pobreza, el crimen y el olvido, se levanta un edificio que parece absorber la oscuridad de todo lo que lo rodea. Un lugar donde las tragedias no son accidentes aislados, sino capítulos de una historia interminable. Ese lugar es el Hotel Cecil. Un hotel que desde hace casi un siglo acumula muertes, desapariciones y sucesos que desafían cualquier explicación lógica. En 2013, el Cecil volvió a convertirse en el centro de todas las miradas. No por un asesinato, no por un suicidio, sino por un misterio que aún hoy sigue sin resolverse. Un caso que se volvió viral, que recorrió el mundo entero y que dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Qué ocurrió realmente con Elisa Lam? Para entender esta historia, primero debemos conocer el escenario. El Hotel Cecil abrió sus puertas en 1927, en una época de prosperidad. Era un edificio elegante, con mármol, lámparas de cristal y un vestíbulo que prometía lujo. Pero la Gran Depresión lo golpeó con fuerza. El barrio se deterioró.
La pobreza se extendió. Y el Cecil, incapaz de mantenerse como un hotel de prestigio, se convirtió en un refugio para personas sin hogar, adictos, delincuentes y almas perdidas. Con los años, el hotel acumuló una lista de tragedias que parecía no tener fin. Suicidios desde las ventanas, muertes inexplicables, asesinatos. Incluso alojó a criminales como Richard Ramírez, el Night Stalker, y Jack Unterweger, otro asesino serial. El Cecil no era un simple hotel. Era un imán para la oscuridad. Un lugar donde las desgracias parecían repetirse como si fueran parte de su ADN. En enero de 2013, una joven canadiense llamada Elisa Lam llegó a Los Ángeles. Tenía 21 años, estudiaba en la Universidad de Columbia Británica y había decidido hacer un viaje en solitario por la costa oeste. Era una chica curiosa, creativa, amante de los blogs y de las historias personales. Publicaba sus pensamientos, sus miedos, sus sueños. Y como muchos jóvenes viajeros, buscaba alojamiento económico. El Hotel Cecil parecía una opción razonable. Durante los primeros días, Elisa se comunicó con su familia. Les enviaba mensajes, fotos, actualizaciones. Todo parecía normal. Pero el 31 de enero, desapareció. Dejó de responder. Dejó de publicar. Dejó de existir para quienes la buscaban. La policía inició una búsqueda exhaustiva. Revisaron habitaciones, pasillos, escaleras, el exterior del edificio. Nada. Elisa parecía haberse desvanecido en el aire. Pero entonces los investigadores encontraron algo que cambiaría el rumbo del caso: el último vídeo donde se vio con vida a Elisa Lam. El 14 de febrero, la policía publicó las imágenes. Y el mundo entero quedó paralizado. En el vídeo, Elisa entra al ascensor del hotel. Presiona varios botones, como si quisiera ir a cualquier piso menos al que estaba. Pero la puerta no se cierra. Ella se asoma hacia el pasillo, como si alguien la estuviera siguiendo. Se esconde en una esquina. Sale. Entra de nuevo. Hace movimientos extraños con las manos, como si hablara con alguien, o con algo que no podemos ver. El ascensor permanece abierto todo el tiempo, como si estuviera averiado, o como si algo lo estuviera reteniendo. El comportamiento de Elisa es inquietante. No parece drogada. No parece perdida. Parece asustada, confundida, como si estuviera atrapada en una realidad que no entendemos. El vídeo se volvió viral. Millones de personas lo analizaron cuadro por cuadro. Algunos decían que Elisa estaba huyendo de alguien. Otros aseguraban que hablaba con una presencia invisible. Otros más afirmaban que el vídeo había sido manipulado, que faltaban segundos, que algo había sido borrado. Mientras el mundo intentaba descifrar el vídeo, los huéspedes del hotel comenzaron a quejarse del agua. Decían que salía oscura, con mal olor, con poca presión. Algunos aseguraban que tenía un sabor extraño. El 19 de febrero, un empleado subió al techo para revisar los tanques de agua. Y allí, dentro de uno de ellos, encontró el cuerpo de Elisa Lam. Estaba desnuda, flotando en el agua que los huéspedes habían estado usando para beber, ducharse y cepillarse los dientes. Su ropa estaba hundida en el fondo del tanque.
No había señales claras de violencia. No había indicios de lucha. Solo un cuerpo joven, atrapado en un lugar al que, en teoría, no debería haber podido acceder. El hallazgo abrió más preguntas que respuestas. ¿Cómo llegó Elisa al techo? El acceso estaba cerrado con llave. ¿Cómo abrió el tanque? La tapa era pesada y difícil de mover. ¿Por qué estaba desnuda? ¿Por qué no había señales de agresión? ¿Por qué nadie escuchó nada? ¿Por qué el ascensor actuó de forma tan extraña? La autopsia concluyó que Elisa murió por ahogamiento accidental, pero muchos no quedaron convencidos. La toxicología no mostró drogas que explicaran su comportamiento. No había heridas que indicaran un ataque. No había pruebas de que alguien la hubiera acompañado al techo. Y aún así, algo no encajaba. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos creen que Elisa sufrió un episodio psicótico relacionado con su trastorno bipolar, que subió al techo desorientada, que cayó al tanque por accidente y que no pudo salir. Otros piensan que alguien la siguió, la manipuló o la obligó a subir. Que el vídeo del ascensor muestra a Elisa huyendo de alguien que nunca aparece en cámara. Y luego están quienes aseguran que el Hotel Cecil tiene una energía oscura, que Elisa reaccionaba a algo que no podemos ver, que el ascensor, inexplicablemente detenido, es una prueba de ello, que el hotel, con su historia de tragedias, influye en quienes lo habitan. Tras el caso, el Hotel Cecil cerró, reabrió, cambió de nombre, intentó limpiar su reputación. Pero su historia es demasiado pesada, demasiado oscura. Hoy, sigue siendo un símbolo de misterio, tragedia y preguntas sin respuesta. Elisa Lam llegó a Los Ángeles buscando aventura. Encontró un hotel lleno de sombras. Y terminó envuelta en uno de los casos más inquietantes del siglo XXI. ¿Qué ocurrió realmente en el Hotel Cecil? ¿Fue un accidente? ¿Un crimen? ¿O algo que no podemos explicar? Quizá nunca lo sepamos. Pero su historia sigue viva. Y sigue recordándonos que hay lugares de los que es mejor mantenerse fuera. Esto es Fuera de Aquí, y esta fue la historia del Hotel Cecil. El caso bandera de Alemania Madeleine McCann, 2007. La noche del 3 de mayo de 2007, una niña de 3 años desapareció de un apartamento turístico en el sur de Portugal. No hubo gritos confirmados. No hubo testigos directos. No hubo una llamada inmediata a la policía. Su nombre era Madeleine Beth McCann, y su desaparición se convertiría en uno de los casos más mediáticos, complejos y controvertidos de la historia criminal europea. Madeleine estaba de vacaciones con sus padres Kate y Jerry McCann, y con sus 2 hermanos gemelos de apenas 2 años. Se alojaban en un complejo turístico en Praia da Luz, una pequeña localidad costera del Algarve, tranquila, familiar y aparentemente segura. Aquella noche, los padres de Madeleine decidieron cenar con unos amigos en un restaurante del complejo, a unos 50 metros del apartamento donde dormían los niños. Cada cierto tiempo, uno de los adultos regresaba para comprobar que todo estaba bien. Según los testimonios, alrededor de las 10 de la noche, la madre regresó al apartamento. La puerta estaba abierta. La ventana, levantada. La cama de Madeleine, vacía. Madeleine había desaparecido.
El pánico se apoderó del lugar. Los padres gritaron su nombre. Los vecinos comenzaron a buscar. El complejo se llenó de personas recorriendo calles y zonas cercanas. Pero las horas críticas pasaron sin una respuesta clara. La policía portuguesa fue avisada, pero la búsqueda inicial fue desorganizada. No se cerraron accesos de inmediato. No se preservó correctamente la escena. Turistas y curiosos entraron y salieron del apartamento. Desde el principio, el caso estuvo marcado por errores. En los días siguientes, el mundo entero comenzó a mirar hacia Praia da Luz. La imagen de Madeleine, con su ojo derecho ligeramente más oscuro, apareció en portadas, informativos y carteles internacionales. Nunca antes la desaparición de una niña había tenido una exposición mediática tan inmediata y tan intensa. Las primeras teorías no tardaron en surgir. Un secuestro. Un robo fallido. Un depredador sexual actuando al azar. Sin embargo, con el paso de las semanas, la investigación tomó un giro inesperado. La policía portuguesa comenzó a considerar a los propios padres como sospechosos. En septiembre de 2007, Kate y Jerry McCann fueron declarados arguidos, una figura legal portuguesa que implica sospecha formal. La acusación sugería que Madeleine había muerto accidentalmente en el apartamento y que sus padres habían encubierto el hecho. No había cuerpo. No había pruebas directas. Solo interpretaciones de indicios circunstanciales. Uno de los elementos más controvertidos fue el uso de perros detectores de cadáveres, que marcaron supuestos rastros de olor en el apartamento y en un coche alquilado semanas después de la desaparición. Para muchos expertos, esas pruebas eran débiles y fácilmente contaminables. Para otros, eran señales inquietantes. La opinión pública se dividió. Mientras algunos acusaban a los padres, otros denunciaban una investigación deficiente y una presión mediática desmedida. En 2008, el caso fue archivado en Portugal por falta de pruebas. Los McCann dejaron de ser sospechosos. Pero Madeleine seguía sin aparecer. Años después, el caso fue reabierto por la policía británica bajo la Operación Grange. Se revisaron testimonios. Se analizaron nuevas pistas. Se reconstruyó la línea temporal. Y entonces, en 2020, surgió un nombre que volvió a sacudir el caso. Christian Bruckner, un ciudadano alemán con antecedentes por delitos sexuales, había vivido en la zona del Algarve en 2007. Tenía propiedades cercanas a Praia da Luz. Y según las autoridades alemanas, existían indicios de que podría estar implicado. Por primera vez, fiscales alemanes afirmaron públicamente que creían que Madeleine McCann estaba muerta. Pero una vez más, faltaba lo esencial. No había cuerpo. No había prueba definitiva. No había una acusación formal concluyente por la desaparición. A lo largo de los años, se han seguido realizando búsquedas en pozos, terrenos abandonados y zonas rurales, sin resultados concluyentes. Hoy, más de 15 años después, el caso sigue oficialmente sin resolución judicial. No se sabe qué ocurrió exactamente aquella noche. No se sabe quién se llevó a Madeleine, o si salió del apartamento por sí sola. Lo único seguro es que una niña desapareció, y que su ausencia dejó una herida abierta en Europa.
Madeleine McCann tendría hoy más de 20 años. Y mientras no haya una verdad definitiva, su historia seguirá siendo una pregunta sin respuesta. Un misterio que recuerda que incluso en los lugares más tranquilos, algo puede romperse para siempre. En silencio.